Bendito día sea en el Señor, hoy sábado 12 de marzo del 2022. Queridos hermanos, hoy que siempre celebramos en nuestros sábados a Santa María Virgen, queremos colocarnos delante de su presencia santísima para que en este día nos ilumine, nos acompañe con la acción del Espíritu Santo, eh, para poder meditar un poco en la palabra de Dios. ¿Sí? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu hermano. Yo en cambio les digo, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian y rueguen por los que los persiguen y calumnian, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y manda su lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial, que es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy la palabra nos lleva a reflexionar un poco en el tema del perdón, ¿no? En amar a nuestros enemigos, en aprender a perdonar, en cumplir el Padre Nuestro. En el Padre Nuestro terminamos diciendo siempre: perdona nuestros pecados, así como tú perdona los nuestros, ¿no? ¿Sí? Entonces, nosotros pedimos el perdón del Señor, pero si vamos a pedir el perdón de Dios, tenemos que tener en cuenta que tenemos que aprender a perdonar a nuestro hermano para poder encontrar también el perdón justificado en el Señor. Como ustedes saben, mis queridos hermanos, mañana, domingo 13 de marzo, nuestro país se prepara para unas elecciones a nivel del Congreso y del Senado. Ustedes dirán, bueno, ¿yo por qué decido utilizar el canal para hablar un poco de este tema de la política? ¿Sí? Y mucha gente pues dirá, no está bien. No, sí está bien, hermanos. Esto tiene que ver con Dios. Y Dios nos llama a eso y la Iglesia nos llama a este tema. En mis manos tengo el Concilio Vaticano II. Digamos que es el documento de la Iglesia por la cual nos hemos regido desde 1965 en adelante. ¿Sí? Y dentro del concilio nos encontramos un documento que se llama Constitución Gaudium et Spes. ¿Sí? Y dentro de este documento nos habla en el numeral 74 sobre la naturaleza y el fin de la comunidad política. Esta es la visión desde la Iglesia, ¿sí? Lo quiero compartir desde la Iglesia. Y lo hago ¿por qué? Porque es que la Iglesia tiene una posición con respecto al tema de la política. Aclaremos un tema. Politiquería es una cosa, política es otra cosa, ¿sí? Entonces, politiquería es la instrumentalización inadecuada, incorrecta, de un servir a la comunidad para yo beneficiarme y beneficiar a mis propios. La política es todo lo diferente, lo contrario a esto. Dice el numeral 74. Los hombres, las familias y los diversos grupos que constituyen la comunidad civil son conscientes de su propia limitación para realizar una vida plenamente humana y perciben la necesidad de una comunidad más amplia en lo que todos conjuguen día tras día sus fuerzas en vista a una constante mejora del bien común. Por ello, se forma una comunidad política,
según diversos tipos. La comunidad política nace pues de la búsqueda del bien común, en el encuentro, su justificación plena y su sentido, y de él saca su legitimidad primitiva y exclusiva. El bien común abarca todas las condiciones de vida social que permiten al hombre, a la familia y a la asociación conseguir más perfecta y rápidamente su propia perfección. Pero son muchos y diferentes los hombres que se encuentran en una comunidad política y pueden legítimamente inclinarse hacia soluciones opuestas. Por consiguiente, a fin de que por opinar cada uno a su manera, no vaya a la ruina la vida política, es indispensable una autoridad que sea capaz de orientar hacia el bien común el conjunto de las energías de los ciudadanos, no ya de una manera mecánica o dispositiva, sino ante todo obrando como una fuerza moral que se apoya en la libertad y responsabilidad de cada uno. Es pues evidente que la comunidad política y la autoridad pública tengan su fundamento en la naturaleza humana y por eso pertenezcan al orden previsto por Dios, aun cuando la determinación de los regímenes políticos y la designación de los gobernantes se deje en la libre decisión de los ciudadanos. Romanos capítulo 13, del 1 al 5. Queridos hermanos, claramente nos habla la Iglesia de que la política es el bien común de la ciudadanía, ¿sí? Pero también nos dice que las diversas opiniones y las diversas conclusiones nos llevan a una división. Hoy en día aparecen muchos mesías, ¿saben? Siempre han existido en la sociedad y nosotros siempre hemos colocado nuestra confianza en mesías que nos van a salvar de diferentes situaciones y de diferentes realidades en la historia de cada pueblo. Pero el Señor dice claramente algo, la Iglesia nos lo advierte, desde el discernimiento que hacen nuestros obispos, ¿sí? En este evento tan hermoso y tan grandioso que fue el Concilio Vaticano II. Nos dice que tenemos que estar en la unidad, pero de criterios éticos, morales, ¿sí? De principios éticos y morales que nos lleven a un bien común. Entonces, esto nos puede dar un poco de luz para pensar en qué manera yo debo de votar, ¿sí? ¿Cómo puedo ejercer mi derecho? En Colombia están habilitadas casi 34.899.000 personas para votar. Normalmente han votado siempre entre 12 a 13 millones de personas. 24 a 25 millones de personas normalmente como la votación, ha incrementado un poco en los últimos tiempos. Me imagino que la votación aumentará un poco más por todo este tema que ha sucedido de la corrupción y muchas cosas y situaciones de descontento de la ciudadanía. Pero hermanos, pensemos con cabeza fría, cada uno lo que va en su libre albedrío, la decisión que va a tomar. A veces tomamos decisiones en las cuales pensamos que nuestra decisión es libre y yo hago lo que es y lo que me parece. No, las decisiones en conjunto toman una sola decisión y terminan afectando a unos o terminan afectando a otros. Voy a poner un ejemplo claro. Y no quiero, pues, por ejemplo, cuando se escogió el alcalde de Cali, a Iván Ospina, él ganó creo que con el 35% de los que estaban habilitados en Cali. En Cali está, creo que la población que está habilitada son como 1.700.000 votos. Creo que el señor Iván Ospina ganó con 300 y punta mil de votos. Eso es el 35%. Entonces, cuando tú terminas siendo gobernante de un país, de una ciudad donde todo el mundo no terminó votando,
y al no terminar votando y otros terminan decidiendo por ti. Entonces cuando te tengas que someter a la autoridad que no te gusta, no te puedes quejar. Por eso es una invitación a votar. Y vuelvo y toma las palabras de la Conferencia Episcopal Colombiana. Hermanos, los invitamos a votar por la familia, por la protección de la familia. Es importante la votación por estos congresistas y senadores. ¿Por qué? Porque ellos van a elegir los nuevos magistrados que pertenecen a las diferentes salas y cortes de nuestro estamento, de nuestro país. Y ellos, estos magistrados, han sido los genios que han aprobado tantas leyes que van en contra de la destrucción de la familia, ¿sí? Como la dosis personal, como la unión marital de hecho, como el tema del aborto y muchas otras leyes más. Entonces, yo los invito, mis queridos hermanos, a que sin juzgar a la gente, porque aquí no estamos para juzgar, pero sí para hacer un discernimiento desde Dios, podamos mirar las hojas de vida de las personas por las cuales vamos a votar. Tómense en un tiempo, busquen sus hojas de vida, miren qué clase de familia tienen, su credo es importante saber qué clase de persona es la cual tiene una profesión de fe, qué piensa sobre Dios, porque aquí estamos hablando de Dios, aquí no estamos hablando de otra cosa, porque si nos ponemos en criterios humanos, humanamente nosotros nos vamos al fracaso y siempre tomamos decisiones en soberbia que nos llevan a cometer muchos errores. Entonces, si han fallado los hombres de Dios. Un ejemplo, rápidamente. Salomón fue un hombre que pidió al Señor sabiduría para gobernar un pueblo tan numeroso y el Señor se la dio. Pero ¿qué pasó con Salomón? Salomón, a raíz del tiempo, comenzó a hacer alianzas. Póngale cuidado, comenzó a hacer alianzas con los pueblos cercanos para no terminar en peleas y buscar la paz. Pero cuando comenzó a hacer eso, comenzó a adquirir matrimonios con las hijas de los reyes que estaban en los pueblos cercanos. Y a lo último terminó dándole la espalda a Dios, porque estas mujeres eran de otros pueblos, eran de otros credos, creían en otras cosas y practicaban otras cosas totalmente diferentes a Dios. Y en ese momento Salomón se alejó de Dios. Y en el momento que se alejó de Dios, todo fue una catástrofe. Todo se terminó perdiendo. Todo lo que él había prometido a Dios, todo eso se vino a la ruina. A tal punto que pues, los babilónicos terminaron sometiendo al pueblo de Israel y desaparecieron 11 tribus de las 12. Solamente quedó una. Ese es un mejor ejemplo a nivel político y social de qué pasa cuando un pueblo se aleja de Dios. Cuando dice amar a Dios y termina ajustándose a leyes y a conceptos que no son de Dios por encima de la voluntad de los hombres. El hombre tiene una voluntad, pero si va sujeta a Dios, va por un buen camino, ¿sí? Pidámosle al Señor que nos ilumine para que hagamos las cosas adecuadas. El Evangelio nos dice, perdonad a nuestros enemigos. Nadie es perfecto, todo mundo se equivoca. Y el hecho de que algunas personas se equivoquen no significa que todo sea malo. Apliquémoslo a nosotros mismos. El hecho de que nosotros nos hemos equivocado no significa que toda nuestra vida sea malo. Estamos en un caminar de imperfecciones y tenemos que pedirle al Señor que purifique y que saque la mejor versión de nosotros. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y que Dios guarde y proteja a Colombia ante todo. ¿Sí? Seamos coherentes, justos en el Evangelio y en el bien común de las personas. Protección de la familia, protección de nuestros niños, protección de nuestros jóvenes, pero no de la manera que nosotros pensamos, sino de la manera como Dios cree y Él sabe que debemos protegerlos. Queridos hermanos, seguimos orando por la paz en el mundo, por la paz en Ucrania, por la paz en nuestro país, en nuestras zonas de conflicto. Que Dios guarde a Colombia y los queremos mucho y seguimos orando con Dios por todas nuestras intenciones. Que tengan un bonito día.